Existen 4 principios básicos que son útiles para leer la Biblia. Ellas son: 1. Descubrir los hechos. 2. Memorizar y recitar los versículos. 3. Analizar, ordenar y comparar. Y 4. Recibir la iluminación de Dios. Debemos seguir esta secuencia cuando leamos la Biblia. No podemos saltar del tercer punto al primero, ni viceversa. Primero, descubriremos los hechos que constan en la Biblia. En segundo lugar, los memorizaremos y los estudiaremos con exactitud. No podemos darnos el lujo de pasar por alto ninguna porción, porque si lo hacemos, la ganancia será muy poca. Tercero, debemos analizar, ordenar y comparar los hechos. Después de esto, estaremos en la posición adecuada para avanzar al cuarto paso, que consiste en recibir la iluminación de Dios. La Biblia contiene muchos hechos de carácter espiritual. Cuando los ojos de nuestro interior están cerrados, no podemos ver tales hechos, pero cuando los velos son quitados de nuestros ojos y descubrimos los hechos, la mitad de la luz contenida en la palabra de Dios estará a nuestra disposición. La luz de Dios es su resplandor en los hechos que constan en su palabra. El descubrimiento de estos hechos es la mitad de nuestra labor al leer la Biblia y debe preceder a nuestro estudio de la misma. Por ejemplo, la ley de la gravedad es un hecho. Esta existía mucho antes que naciese Isaac Newton, pero por miles de años nadie la había descubierto. Un día, Newton, al ver que una manzana le cayó encima mientras estaba debajo de un árbol, descubrió la ley de la gravedad. La existencia de los hechos es incuestionable. Lo que no es muy cierto es el descubrimiento de los mismos. Por ejemplo, la Biblia tal vez mencione algo en algunos lugares, pero no en otros. En cierto pasaje aparece algo y en otros no. En cierto lugar se expresa algo de una manera, mientras que en otro lugar se dice de otra. La misma palabra se puede usar en algún lugar en plural y en otro lugar en singular. En algunas partes la Biblia hace énfasis en el nombre del Señor, mientras que en otras se hace en el nombre del hombre. La cronología se menciona en algunos lugares, pero en otros se deja a un lado por completo. Todos estos son hechos. Una persona que lee la Biblia eficazmente es, sin duda, cuidadosa ante Dios. No puede ser descuidada ni torpe, ya que ni una jota ni una tilde se pueden omitir de la palabra de Dios. En el momento en que la palabra de Dios se abre a uno debe saber cuál es el énfasis que presenta. Muchas personas son descuidadas y oyen y leen la palabra sin prestar mucha atención, y por ende no ven el énfasis de la palabra de Dios y no ven cuán profunda es. Lo primero que tiene que hacer una persona es descubrir los hechos y luego memorizar, ordenar y comparar. Solo entonces recibirá la luz del Señor y recibirá la provisión con la cual abastecer a otros y el cuidado con el cual atender a los demás. Usemos un ejemplo sencillo. Si leemos la Biblia cuidadosamente, encontraremos en el Nuevo Testamento las expresiones como en el Señor, en Cristo Jesús, pero nunca vemos en Jesús, ni en Jesucristo. Hallamos la expresión en Cristo Jesús, mas no en Jesucristo. Estos son hechos y debemos memorizar y tomar nota de cada uno de ellos. Examine el pasaje donde dice en el Señor y el contexto donde aparece en Cristo Jesús. Si memorizamos estos pasajes, los podremos comparar. ¿Por qué dice en Cristo Jesús en vez de en Jesús? ¿Por qué consta en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús y no en Jesucristo? ¿Por qué la Biblia nunca dice en Jesús ni en Jesucristo? ¿Por qué es esto? Cuando escudriñamos y comparamos las Escrituras de esta forma y buscamos la iluminación de Dios, hacemos descubrimientos.
cuando llega la luz, todo se esclarece. Jesús es el nombre dado al Señor mientras estaba en la tierra. Cristo es su nombre con que Dios lo designó al ungirlo después de la resurrección. Recuerde que en Hechos 2 dice que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al leer Romanos encontramos las palabras Cristo Jesús, lo cual quiere decir que el Cristo de hoy es el mismo Jesús que anduvo en la tierra. Su nombre ahora es Cristo Jesús. Antes de su resurrección se le llama Jesucristo, lo cual denota que Jesús llegaría a ser Cristo. Jesús es el nombre con el que se le conoció mientras vivió en la tierra como hombre. Existe una diferencia entre la expresión que da a entender que Cristo era antes Jesús y la que muestra que Jesús llegaría a ser el Cristo. Es más, no podemos estar en Jesús, pero sí en Cristo. Podemos estar en el Señor y en Cristo Jesús, mas no en Jesucristo. Mientras el Señor estaba en la tierra, no podíamos estar en Él, porque si hubiéramos estado, habríamos tomado parte de su muerte en la cruz y en su redención, lo cual es totalmente contrario a la verdad. Nosotros no tenemos parte en su encarnación, ni en su nacimiento en Belén. Él era el Hijo unigénito de Dios, y nosotros no tenemos parte en ese aspecto. ¿Cómo podemos estar en Cristo? En 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él, esto es Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. No dice en Jesús. Después que el Señor Jesús murió y resucitó, fuimos unidos a Él en su resurrección. Mediante su muerte y resurrección, Dios lo hizo el Cristo y nos unió a Él por el Espíritu. Nosotros recibimos su vida cuando Él resucitó. Por lo tanto, la regeneración no proviene de la encarnación, sino de la resurrección. Ahora podemos ver esto claramente. Es así como se lee y se estudia la Biblia. Primero descubrimos los hechos, luego los memorizamos, los ordenamos y los comparamos. Después oramos al Señor y esperamos en Él. Y finalmente recibimos su iluminación y una nueva visión. Estos son los 4 principios que usamos al leer la Biblia. No podemos pasar por alto ninguno de ellos. Pablo era una persona que sabía descubrir los hechos. Noten lo que dice en Gálatas 3. Él vio en Génesis que Dios bendeciría a las naciones mediante la simiente de Abraham, y que usó la palabra simiente en singular, no en plural, refiriéndose a Cristo. Primero, Pablo descubrió este hecho. Él vio que las naciones serían bendecidas mediante la simiente de Abraham, y vio que esta simiente única era Cristo. Si la palabra hubiera estado en plural, se habría referido a los muchos hijos de Abraham, es decir, los judíos, y el significado sería completamente diferente. Pablo leyó la Escritura detenidamente y descubrió hechos. Hay muchos hechos en la Biblia. La riqueza que una persona tenga de la palabra de Dios depende de cuántos hechos haya descubierto, porque cuanto más descubra, más rica será. Y si no puede descubrir ningún hecho y lee la Biblia de una manera rápida y sin prestar atención, no entenderá mucho. Al leer la Biblia, debemos descubrir los hechos y luego memorizarlos, analizarlos y compararlos. Por último, debemos arrodillarnos ante Dios y pedirle luz.